Damos paso a don Octavio Arquero. ¿No te han puesto, por favor? Sí. Ya. Hola, Octavio Arquero es coordinador de la Red Experimental de Frutos Secos de Andalucía, IFAPA, Córdoba, y nos va a hablar de, pues eso, de los datos que tiene ya de ensayos palpables. Cuando quiera. Muchas gracias, Luis. A mí, en un principio, me han dicho que hablen un poco de la situación actual del cultivo del almendro en Andalucía, el comportamiento de las variedades y también un poco un estudio de rentabilidad del cultivo. Quizás sean muchas cosas para poco tiempo, pero en fin, la ventaja es que gran parte ya se ha dicho en las intervenciones anteriores. Bien, Andalucía es la región que cuenta con mayor superficie, tiene en torno al 30% de la superficie nacional y sobre las 150.000 hectáreas, pero está muy concentrada en dos provincias. Granada y Almería tienen más del 80% de la superficie. Bien, es verdad, las nuevas plantaciones que se están poniendo en riego, que luego las comentaremos, se están ubicando en zonas tradicionalmente no almendreras. Se está poniendo sobre todo en la provincia de Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, en donde fundamentalmente se están expandiendo las nuevas plantaciones. En cuanto a la tipología, a nivel andaluz, igual que a nivel nacional, pues podríamos establecer tres grandes tipos. Dentro del almendro tradicional podríamos diferenciar lo que es la superficie marginal, que por desgracia es la que más superficie ocupa. Podemos estimar que entre un 60 o un 70% de la superficie es marginal, debido fundamentalmente a las malas condiciones del medio físico, malas condiciones del suelo, clima, con muchas incidencias de las heladas y un régimen de lluvia muy bajo, que en muchos casos no supera los 200 o los 300 milímetros. Podríamos diferenciarlo con lo que es el almendro tradicional en secano, pero no marginal. Y ya no tenemos las fuertes limitaciones por orografía, por clima y por suelo. El nivel productivo que se pueden alcanzar en este tipo de plantaciones podemos oscilar entre los 300-600 kilos de pepita por hectárea, y las marginales normalmente no se superan los 200 o 300 kilos por hectárea. Y por último, desde hace unos cuantos años, debido a la bonanza en los precios y a la mecanización del cultivo, pues están apareciendo las nuevas plantaciones. Normalmente casi todas ellas son en riego, aunque riego deficitario, como veremos más tarde, sin las limitaciones del medio físico. Normalmente son suelos con una orografía bastante llana, que permite una mecanización correcta, y las condiciones de suelo y de clima por las heladas pues no tienen las limitaciones tan fuertes que nos encontramos en el tradicional. ¿Qué se podría hacer para mejorar la rentabilidad del almendro tradicional marginal? Pues poca cosa. Algo se puede mejorar, sobre todo en el tema de las variedades y las variedades de floración tardía o extratardía, para paliar un poco las graves incidencias de las heladas. Algo se podría mejorar el cultivo. Mejorar, y quizás esto no se le da la importancia que tiene. Una de las causas fundamentales de la marginalidad es de tipo estructural. La pequeña dimensión de las explotaciones, el alto grado de parcelación, la falta de relevo, todo eso es un hándicap muy fuerte para cualquier cultivo. Bien, actualmente lo que se está haciendo fundamentalmente es tratar de aumentar el valor añadido, sobre todo a través del cultivo ecológico, que hay una superficie muy considerable de este almendral marginal que está en ecológico. El futuro lo tiene muy complicado y la tendencia es a la disminución de la superficie, como se ha apuntado anteriormente. Cada vez son más las parcelas de este almendral marginal que se están abandonando. La continuidad dependerá sobre todo del mantenimiento o el aumento de las ayudas que se perciban. En cuanto
Mejoras para el almendral tradicional en secano, no marginal, pues aquí sí se podría hacer algo más, la mejora también de las infraestructuras, técnicas de cultivo, sobre todo la puesta en riego. El principal factor limitante, aparte de las heladas, es las condiciones de cultivo en secano. También mejoras en cuanto a material vegetal y también tenemos un porcentaje relativamente alto de plantaciones envejecidas. Y también se está poniendo bastante en ecológico. El futuro es incierto relativamente, aunque la tendencia en los últimos años es aumento de esa superficie y en parte se está aumentando la superficie, aunque la rentabilidad es más bien escasa. Estamos hablando de niveles productivos entre 300 600 kilos, pero no hay otra alternativa de cultivo mejor a la del almendro. Entonces eso está haciendo que también en los últimos años, a pesar de esta rentabilidad escasa, se esté aumentando la superficie de cultivo de almendro en secano. Bien, y pasamos a lo que les interesa a ustedes. Estamos en una zona de riego, lo que son las nuevas plantaciones en riego. ¿Por qué se está expandiendo tanto en Andalucía? Y aquí voy a insistir solamente en el último punto, puesto que lo siguiente supongo yo que en las próximas ponencias se insistirá. En Andalucía hasta hace pocos años el cultivo estrella, desde hace 20 o 30 años, es el olivar. Nueva implantación, pues casi todo iba a olivar y en parte era lógico porque hay mucha tradición, hay mucha experiencia y los precios y la productividad que se alcanzaban, bueno, pues era uno de los cultivos que más rentabilidad tienen. Por desgracia, en los últimos años el sector del olivar no está en sus mejores condiciones por la bajada de los precios y por la excesiva superficie cultivada, entonces esto le ha dado cancha a la entrada del almendro. Y hoy por hoy, dentro de las alternativas de cultivo que más se están propiciando en Andalucía, es el almendro. Y, repito, en parte por el mal momento que pasa el olivar. Características generales de estas nuevas plantaciones en riego. Bueno, pues de tipo estructural ya presentan mejores condiciones. Las explotaciones suelen ser de un tamaño mayor y con un alto grado de mecanización, contrario a lo que teníamos en las tradicionales. Y normalmente se están situando en zonas donde las limitaciones del medio físico, suelo, clima, son muy limitadas o nulas. Bien, ¿cómo se están manejando estas nuevas plantaciones en riego? En cuanto a diseño y ejecución de las plantaciones, los marcos, las densidades de plantación los estamos moviendo entre 230 y 250 árboles por hectárea. Todo eso en función del crecimiento vegetativo que tenemos, en función del vigor del material vegetal que se está poniendo y en función sobre todo de la maquinaria que se está utilizando para el manejo del cultivo. Los marcos que más se utilizan son calles entre 6 y 8 metros y la distancia entre árboles dentro de las filas entre 5 y 7 metros. Bien, insistir en que hay que hacer bien las cosas y quizás, bueno, la implantación de un cultivo, sobre todo si es un cultivo leñoso, pues supone un coste considerable, pero hay veces que por ahorrar 5 perdemos 25 y es fundamental hacer muy bien lo que es la plantación de un cultivo leñoso. Hay que preparar correctamente el terreno, es fundamental una labor profunda que cuarte bien el suelo y es fundamental escoger un buen plantón. Aquí tenemos un ejemplo, los plantones que se están utilizando actualmente puede ser a cepellón o a raíz desnuda. Esta es una plantación, la fotografía la tomé en el mes de octubre, una vez parado el crecimiento vegetativo. Estos árboles que se ven aquí en una primera línea venían en cepellón, pero con un tamaño muy pequeño. No superaban los 30-40 centímetros y se plantó un poco tarde, en el mes de mayo. Estos árboles que se ven a la derecha se hicieron con plantón a raíz desnuda, pero con una longitud que superaba el 1,80, lo cual nos permitió rebajar el plantón en el momento de la plantación a la altura de la cruz. Bien, pues fíjense el desarrollo que alcanzamos con este tipo de plantón en condiciones y con un plantón que no era lo más apropiado. En las nuevas plantaciones también
Estamos mejorando las condiciones del medio en cuanto a productividad y fertilidad, pero también tiene ciertos inconvenientes, algunas veces en cuanto al clima y otras veces en cuanto a asfixia radicular. Algunos terrenos son de textura fina, arcillosos, limosos, donde podemos tener problemas y donde se están dando algunos problemas de encharcamiento. La mayoría de las veces es porque no se nivelan bien las parcelas. Esta es una parcela en el Bajo Guadalquivir. Vemos esta primera fila que está seca por asfixia radicular y esta de aquí a la izquierda estaban un poco afectados, pero se salvaron. Analizamos el contenido de arcilla y estaba en un 52%, creo recordar, altísimo. Pero solamente se murieron aquellos árboles que estaban en esta parte de la parcela que no evacuaba bien el agua porque había un camino. Entonces, a la hora de hacer el diseño de la plantación, habrá que tener en cuenta todo eso y procurar una evacuación del agua, que no se nos quede colgada el agua de lluvia. También para paliar el problema que, ya digo, se suele presentar con alguna frecuencia en nuestras nuevas plantaciones, pues se podría hacer o bien una plantación en caballón o bien un drenaje del suelo. Las nuevas plantaciones se hacen tanto monovarietales como plurivarietales. Normalmente depende de la extensión de las parcelas. Parcelas pequeñas de menos de 2-3 hectáreas normalmente se hacen plantaciones monovarietales y entonces lógicamente se escogen variedades autofértiles. A partir de cierta dimensión, 3, 4, 5 hectáreas, normalmente se ponen plantaciones plurivarietales, aunque las variedades que se escojan sean autofértiles. La disposición normalmente, en función de la recolección que se hace actualmente, suelen ser de líneas pares por variedades. Y ya se ponen colmenas. Las plantaciones tradicionales en Andalucía y en España son escasas las que ponen colmenas y en estas nuevas plantaciones normalmente ya siempre se ponen colmenas, en torno a 4 o 6 colmenas por hectárea. Pasamos a lo que es material vegetal. Patrones, las plantaciones tradicionales se han utilizado normalmente en toda la cuenca mediterránea, lo que son los patrones francos de almendro, tanto amargo como dulce, y dulce sobre todo garrigues. En los últimos años, incluso en las zonas tradicionales, los patrones que más se están usando son los híbridos de almendro por melocotonero y fundamentalmente dos, el GF677 y el Gartner. La inmensa mayoría, tanto de las nuevas plantaciones en riego como en zonas tradicionales, se están haciendo con estos patrones, aunque últimamente hay un debate, el tema del comportamiento de los híbridos. En algunas zonas, sobre todo de secano, hay algunos árboles que con el tiempo se secan, se ven más afectadas por el gusano cabezudo. Bueno, y ahora mismo hay un poco de debate y se están iniciando estudios para ver un poco el comportamiento de estos patrones. Variedades, las tradicionalmente eran las de floración temprana, fundamentalmente Marcona y Desmayo, y ya en las nuevas variedades y en el cambio de variedades que se están haciendo en las plantaciones tradicionales, se están poniendo variedades de floración tardía para escapar de las heladas, aparte de que son un poco más productivas, un poco o mucho más productivas que las tempranas. Dentro de estas variedades, considerando viejas o más antiguas en el mercado, lo que más se está poniendo actualmente es Guara y Lorán, y también algo de Antoñeta, Ferrañes y Ferraduel. Hace años se ponía bastante y ahora ya ha bajado, y bueno, quizás no debidamente. Las nuevas variedades que antes se han comentado, lógicamente se están poniendo también, lo que pasa es que llevan pocos años en el mercado y todavía habrá que ver cómo responden. Fundamentalmente lo que más se está poniendo es Belona, Constantí, Bairo, Soleta. Estas quizás sean de las que más, aunque ya digo que llevan poco tiempo en el mercado. Y en zonas muy extremas en cuanto a la climatología por las heladas, bueno, pues se están poniendo las variedades de floración extra tardía que antes se han comentado, sobre todo Mardía y Penta. Todas estas variedades que tienen el asterístico son autofértiles, las que no, Ferrañe, Ferraduel y Tarraco, y todas las comunas tempranas, estas son autoincompatibles. El material vegetal depende muy mucho de cada zona, la fama que se tenga en cada zona y otras cosas.
y también depende muy mucho de la disponibilidad que se tengan en los viveros. La mayoría de las veces el agricultor va y no va pensando en una variedad, va pensando en una planta de almendro. La mayoría de las veces, por desgracia. Sistema de formación y poda, bien, pues el sistema tradicional y el que se está haciendo actualmente es en vaso. El vaso puede ser vaso de pisos o vaso libre en función de la intensidad de la poda. Tenemos una altura de la cruz en torno a 80-100 centímetros, pensando en la recolección con la maquinaria que se utiliza actualmente. Hay gente que recomienda cruces más altas. Cuanto más altas tenga la cruz, más trabajo le va a costar al árbol crecer, y para la formación va a estar más dependiente también de los vientos. O sea, la cruz, la mínima necesaria para facilitar lo que es el manejo del cultivo. Y en este caso, la altura viene determinada por la maquinaria que se utiliza para la recolección. La cruz se sacan las 2-3 ramas principales, y son las ramas principales, secundarias y terciarias. Lo que hay que procurar es tener el mínimo de ramas estructurales, primarias y secundarias, y maximizar las ramas finas, que es donde tenemos la cosecha. Se hace intervención tanto de invierno como en verde en las nuevas plantaciones. En las plantaciones tradicionales normalmente no se hacía poda en verde, actualmente sí, sobre todo durante los 2 o 3 primeros años, y algo se está haciendo de poda mecánica, tanto en las plantaciones tradicionales para corregir los defectos de una mala formación, como en las nuevas plantaciones, cuando no calculamos bien los marcos, se nos cierran mucho las calles, entonces se pasa una podadora para abrir la calle. El sistema, esto es muy discutido, el tema de la intensidad de la poda. Puede ser una intensidad muy ligera, lo que se denomina una poda larga, o una intensidad fuerte, marcando más la estructura. Eso hablaremos más tarde, y dependerá muy mucho del tipo de variedad y del tamaño de la explotación. Yo, cuanto menos pode, voy a tener menos costes, y eso es fundamental, y voy a adelantar la precocidad de entrada en producción. Cuanto más pode, penalizo la entrada en producción, pero sí voy a conseguir una estructura que me va a permitir poder alcanzar un nivel productivo superior, y también una menos incidencia de las enfermedades, que es muy conveniente. Este tipo de intervenciones, como yo lo dejé mucho, llegué a un sistema ya en vez de mínima poda, de no poda, al cabo de los años se agota el árbol. Y la diferencia en producción fundamentalmente son los primeros años. Luego no hay diferencias en producción. Sí hay una diferencia muy considerable en los costes. Normalmente explotaciones pequeñas que no tienen esto tan en cuenta hacen una poda más fuerte, y en explotaciones grandes la poda es más ligera. Instrumental, pues el clásico con las tijeras. Hay que procurar a partir de cierto año, para que esto sea rentable, a partir del tercer, cuarto año, pues ya había que procurar que las intervenciones se hiciesen con motosierra. Y en los últimos años está teniendo mucha aceptación los equipos, tanto eléctricos como los neumáticos. Manejo del suelo. El almendral tradicional era mediante laboreo tradicional, excesivo tanto en el número de pases, 4 o 5, de 3 a 5 pases, como en la profundidad. Las nuevas plantaciones, el sistema de manejo del suelo que se suele hacer en prácticamente todas es un mixto. Entonces, bajo copa lo tenemos el suelo desnudo mediante la aplicación de herbicida, y en el centro de la calle tenemos una cubierta vegetal. Y este es el sistema que se preconiza hoy en día en fruticultura. La especie puede ser, normalmente es especie seleccionada mediante la aplicación de herbicida selectivo de hoja ancha. Seleccionamos las gramíneas, y hay veces que se siembra también, aunque menos. Y el control de la cubierta puede ser mediante herbicidas o mecánico con desbrozadora. Fertilización, pues en principio los criterios que se siguen o que se deberían seguir para fijar el calendario de fertilización debería ser una analítica del suelo, estimación visual de estados carenciales, restitución de las extracciones, análisis foliar y agua de riego. También es muy importante el aporte que pueda suponer.
Hay varios estudios que han hecho una estimación de las extracciones que hace el cultivo tanto en madera como en cosecha, y en función de esas extracciones pues fijan unos aportes de unidades fertilizantes. Y esto siempre es conveniente que se base en estimar el estado nutritivo que tiene el árbol mediante el análisis foliar. Hay establecidos unos niveles de deficiencia adecuados y tóxicos para cada uno de los elementos nutritivos, y todo esto pues habría que tenerlo en cuenta junto con la analítica del suelo y el nivel productivo a la hora de fijar el calendario de fertilización. El riego, en cuanto a dotaciones, la inmensa mayoría de las nuevas plantaciones que se ponen son con dotaciones entre 1.000, 2.500, 3.000 máximo. Esto por dos motivos. El primero y fundamental, porque la mayoría de las veces la dotación máxima autorizada por la Administración no superan los 1.500, 1.000 o 2.000 metros cúbicos. No te permiten regar más. Y luego también, pues hay que tener en cuenta la viabilidad del incremento de la dotación respecto de la producción, y eso va a depender muy mucho del coste que tenga el agua de riego. A partir de cierta dotación, que puede ser 2.000, 3.000 metros cúbicos, el incremento de la producción ya no es tan lineal. Entonces, en función de lo que a mí me cueste el agua de riego, me será rentable o no me será rentable. Como antes se ha comentado, pues hay que tener en cuenta los periodos críticos. El sistema de riego más utilizados es, en todas prácticamente, es riego localizado por goteros. Se suelen poner 2 ramales por fila de árboles, los goteros suficientemente juntos para que se junten los bulbos. Al final lo que se crea es una franja de goteo, y los 2 ramales lo que se trata es de aumentar lo máximo posible la superficie mojada. También se están haciendo pruebas y ensayos con un sistema de microaspresión. Ya digo, para la misma dotación es más eficiente cuanto más superficie de suelo se moja. También se está haciendo algo con riego subterráneo. Protección de cultivo, las principales plagas que tenemos son las que vemos aquí. El pulgón siempre lo vamos a tener, mosquito verde en función de la zona, el tigre también siempre se da. Araya roja menos, anarsia, y anarsia sobre todo en los primeros años en formación puede ser un poco delicada, luego ya no. Orubeta, si se hace un mínimo, esto en los casos de abandono del cultivo sí es un problema muy serio, pero si se hace un mínimo de tratamiento se controla. Quizás el más preocupante por lo difícil de su control es el gusano cabezudo. En los últimos años es una plaga muy focalizada, muy localizada, pero en los últimos años se está extendiendo peligrosamente. En parte y sobre todo debido por las limitaciones al control químico, tanto de materias activas como de número de aplicaciones. Ya digo que se está expandiendo peligrosamente y su control es muy difícil. Por eso, en parte, gente que está hablando de volver a los patrones franco de amargos y tal para tratar de paliar el efecto del gusano. Enfermedades, las más frecuentes es mancha ocre siempre la vamos a tener, aunque yo tengo 1000 dudas de la incidencia de la mancha ocre sobre la producción. Cuando el grado de infectación sea mediano o bajo, solamente afecta a lo que es hoja, a fruto no. Yo tengo 1000 dudas de cómo puede influir en el nivel productivo. Roya hay, pero muy poca. Monilia sí, Monilia quizás sea una de las más difundidas y las que más penaliza cosecha, porque ataca a flor, fruto y al brote también, pero a la flor y al fruto también, como vemos aquí, y se lleva la cosecha del año. Fusicoccus, cribado también tenemos, lepra menos, y Fusicoccus no hemos detectado apenas Fusicoccus en Andalucía, no lo hemos detectado apenas. Y la mayoría de las veces que nos llaman y vamos a visitar fincas y nos dicen, mire usted que tiene mucho Fusicoccus, luego hacen los aislamientos pertinentes y no es Fusicoccus, es Monilia, en Andalucía. Los síntomas son parecidos. Y luego enfermedades del suelo, Phytophthora cuando tenemos problemas de asfixia radicular, y verticilosis teníamos
la precaución de la introducción del almendro en zonas donde tradicionalmente se han cultivado especies como el algodón, que son huéspedes de la verticilosis, entonces con una concentración de propágulos en el suelo altísimo. Bien, en los 2 primeros años, en algunas zonas, algunos árboles presentaban los síntomas típicos de la verticilosis, se sanearon en poda de invierno y no volvieron a aparecer los síntomas. O sea, se confirma lo que venía en la literatura, es una enfermedad secundaria y se corrige eliminando la zona afectada. Recolección, pues ya se ha comentado anteriormente, en lo que se está utilizando ahora, el derribo se hace mediante un vibrador de pinza que se le acopla un paraguas invertido para la recepción del fruto, y en los últimos años ya también en la tolva donde se almacena se ha incorporado una peladora, con lo cual ya te sale la almendra grano desde esta máquina, descargas en un remolque y te lo llevas ya al almacén. El secado normalmente se suele hacer extendiéndolo al sol. Situación actual y problemática, bueno, son plantaciones jóvenes, tenemos un excesivo crecimiento en algunas de ellas, habrá que controlar mediante poda o mediante el material vegetal, porque todo esto está retrasando la entrada en producción e incrementando los costes. En algunas zonas tenemos problemas de asfixia radicular, el tema de las enfermedades puede ser serio en algunos sitios, y, lógicamente, pues, los errores lógicos que hay al introducir un nuevo cultivo. Aspectos a mejorar, pues como se ha comentado anteriormente, quizás habría que ir planteándose nuevos sistemas de manejo del cultivo. Marco de plantación, sistemas de formación y poda, algo se está haciendo, pero eso yo creo que es una competencia tanto de la administración como del sector industrial. El agricultor, yo creo que es peligroso que se ponga en cosas que todavía no están suficientemente contrastadas, pero que hay que estudiar y abordar, ¿verdad? Que son complejas. Hay que tener en cuenta crecimiento, hay que tener en cuenta características, tamaño de la explotación, maquinaria que se va a utilizar, y todo eso va conjunto, ¿eh? Todo eso tiene que ir conjunto. Octavio, 5 minutos. Sí. 5 minutos le quedan. Bien. El futuro es muy prometedor, con un aumento de la superficie. Comportamiento de las principales variedades. Implantamos en el año 2000 una red de campos de ensayo con 5 campos de ensayo, bajo distintas condiciones edafoclimáticas, desde nivel del mar hasta 1200 metros de altitud, en riego, en secano, suelos profundos, suelos superficiales, en fin, recogiendo un poco la variabilidad que podemos tener tanto de cultivo como del medio en Andalucía y en España. Las variedades que se pusieron fueran estas, las que había en aquella época, en el año 2000, Cambra Guara, Glorieta Masbovera, Antoñeta Marta, Ferraña Ferraduel Lorán, Cristomorto Supernova y Tuono. El vigor, pues hay variedades bastante vigorosas, como puede ser Marta Masbovera, mientras que otras, como Supernova, Lorán y Tuono y Guara, son menos vigorosas. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de fijar el marco de plantación. Fenología, lógicamente, todas ellas están en el grupo de floración tardía y coinciden bastante en floración. Pero sí hay una diferencia muy marcada en el momento de maduración, como se ha comentado anteriormente, y habrá que tenerlo en cuenta. Productividad. Habría que diferenciar lo que es la producción de los 2 o 3 primeros años. Eso será indicativo de precocidad de entrada en producción. La columna en verde son la media de las 2 primeras cosechas, y en azul la media de las 5 últimas. Vemos que hay variedades como Lorán, que es muy precoz y mantiene luego unos niveles productivos muy altos, y otra como Masbovera, que por ejemplo le cuesta entrar en producción, pero luego alcanza unos niveles productivos altos. Aquí tenemos la media del ensayo de Córdoba, tenemos este primer grupo de los más productivos, Lorán, Ferraña, Ferraduel y Cristomorto, un segundo grupo que sería todo este, y se descuelgan un poco Marta y Cambra. En Córdoba, media de 8 años. Estos son los 5 campos de ensayos, en Antequera, en Córdoba, Chiribel y Güéneja. Chiribel está en la comarca de Los Vélez, a 1100 metros, y Güéneja está en la comarca de Guadix-Baza, a
200 metros. Y Alcalá del Río es en Sevilla. En la última fila podemos ver los niveles productivos que se pueden alcanzar. En Alcalá del Río estamos en una media de 1.300 y las variedades más productivas en torno a 1.600. La dotación de agua que damos aquí puede estar entre 2.000 y 2.500 metros cúbicos por hectárea y año. En Córdoba aplicamos algo menos de agua y la producción está en torno a 1.200 y las más productivas en torno a 1.300. Antequera se aplica menos agua, Antequera andará sobre los 1.000 y pocos metros cúbicos por hectárea y año. Y los niveles productivos son casi iguales a los de Córdoba, en torno a 1.100 metros. Güéneja es un riego muy deficitario, no se llegan a los 500 metros cúbicos por hectárea y año, y Chiribel es un secano puro y duro. El pasar del secano puro y duro de 162 es a casi 600. El agua es esencial. Comentar aquí, vemos que Córdoba tiene unos niveles productivos muy parecidos a lo que tenemos en plena vega del Guadalquivir. Las fincas de Córdoba y Sevilla están a 50 metros del río Guadalquivir, plena vega. Los frutales y el almendro en particular yo creo que no les viene bien también un exceso de condiciones óptimas en cuanto a suelo. También las condiciones atmosféricas en estas zonas bajas de la vega son mucho peores que en el de Antequera, que está en una ladera que yo creo que tiene mejor comportamiento y como ven los niveles productivos son muy parecidos. Vegas tampoco lo veo yo, dan buenas producciones, pero que zonas quizás con menos profundidad de suelo, pero en ladera quizás se comporten mejor. Bien, y aquí vemos también esta última columna es la media para cada una de las 12 variedades de todos los campos de ensayo. Y es el mismo orden que hemos visto para el campo de Córdoba. Estas 4 primeras, Ferrañez, Ferraduel, Cristomorto y Lorán, las más productivas, luego esta y luego esta. Y de estas 4 primeras, 3 de ellas son autoincompatibles, Ferrañez, Ferraduel y Cristomorto. Yo ahí difiero un poco en lo que se ha dicho anteriormente. Si yo voy a poner una plantación plurivarietal y si yo voy a poner colmenas, yo no veo claro que tenga que desechar variedades autoincompatibles. En todos los campos ponemos colmenas, en Chiribel no ponemos colmenas y esas autoincompatibles siguen funcionando de las mejores. Bien, becería, pues hay variedades como Marjovera y Cristomorto que son muy beceras, Cámbara y Lorán son más constantes. Caída natural del fruto, tenemos un margen de 30 días donde el porcentaje de caída es muy bajo, menos en Marjovera y en Marcona, que aquí sí hay que tener cuidado porque se nos puede caer la almendra al suelo. Facilidad de podas, antes lo hemos comentado, hay variedades muy erguidas y muy caidizas, entonces cuanto más erguida sea un porte medio erguido, tiene más facilidad para la poda. Esta, sin embargo, la poda es mucho más complicada. Bien, resistencia a plagas y enfermedades respecto del cribado, las más sensibles son Ferraduel, Cámbara, Glorieta y Marta, mientras que Guara y Cristomorto son las menos. Mancha ocre, Supernova, Guara y Tuono, Ferraduel, Glorieta menos, la lepra. Y Monilla, que ya digo que es la más importante en cuanto a pérdida de cosecha. Supernova, Tono, Guara, mientras que Ferrañez y Cristomorto son de las más resistentes. Características del fruto, lo que antes se ha comentado, la poca importancia que tiene el rendimiento cáscara grano. Hay variedades, Guaras normalmente es la variedad que tiene mayor rendimiento cáscara grano, mientras que Cristomorto lo presenta más bajo. Peso de la pepita Ferrañez, Glorieta y Cristomorto son las que mejor se comportan, mientras que Cámbara y Lorán sobre todo es la que presenta la pepita más baja. Pero hoy por hoy esto no se penaliza a la hora de vender la almendra. La almendra, el porcentaje de semillas dobles, destaca sobre todo Cristomorto y Guara con un porcentaje muy alto, pero la misma historia. No se penaliza actualmente este carácter. Nuevas variedades, pues tenemos establecidos para el estudio de las nuevas variedades que se ha comentado anteriormente. Se estableció en el año 2010 una red formada por estos 5 campos de ensayo que son muy recientes y entonces pocos datos podemos ofrecer. Y ahí, en esos campos, tenemos todas las variedades que se han comentado anteriormente de nueva obtención, las que mejor comportamiento
han presentado en la red anterior, que son Ferraine, Ferraduel y Lorán, y también hemos puesto como referencia a Antonieta igual. Octavio, perdona, tenemos que dar paso a la siguiente. Bien. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.